Hola, nos llamamos Literatura en Español y evidentemente aquí hablamos de literatura en español. Mi nombre es María Gutiérrez y estoy aquí con Mariana Fernández y vamos a hablar hoy sobre la obra del caballero inexistente por Italo Calvino. Vamos a comenzar hablando sobre el contexto histórico y la realidad que están alrededor de esta obra. Este primer elemento es muy importante cuando hablamos del caballero inexistente por Italo Calvino, ya que con el contexto histórico el autor nos logra meter una idea de cómo era en ese tiempo la realidad que se vivía. El libro fue escrito en 1959 y habla sobre la Edad Media, específicamente la etapa de caballeros, en donde los personajes se ven en el ejército de Carlomagno, un sargento francés. Entonces, es importante saber que en ese tiempo se tenía muy presente la ideología del existencialismo, ya que Italo Calvino presenta mucho la interpretación de tal filosofía en los personajes de la obra. Italo Calvino mismo declaró: es una historia sobre los distintos grados de existencia del hombre, sobre la relación entre existencia y conciencia, entre sujeto y objeto. Y esto lo declara debido a que es importante tomar en cuenta que la filosofía va a estar presente y los diferentes grados de esta en los personajes de la obra. Y de cierta forma, este es el tono que la novela adquiere, en donde se está hablando del existencialismo y los personajes están buscando ese porqué de su existencia. Entonces, Italo Calvino usa esta filosofía para construir su libro en combinación con el contexto y las imágenes que ya están preconcebidas de la Edad Media. Ahora vamos a hablar de 3 elementos literarios que hacen de esta obra una obra sumamente interesante para el lector. Estos 3 elementos son los personajes, el narrador y el tiempo. Italo Calvino juega demasiado con el tiempo, ya que en pocas páginas puede hablar sobre grandes extensiones de tiempo, pero también en muchas páginas puede hablar sobre una cantidad corta de tiempo. Entonces Italo Calvino probablemente juega con el uso del tiempo para hacer que el lector esté más involucrado en la lectura, que sea un lector activo, el cual va siguiendo línea por línea. El siguiente elemento es el narrador o la narración. Y esto es importante, ya que Italo Calvino juega con la imagen que se crea el lector, cambiando de narrador cada tercio del libro. Por ejemplo, el libro empieza creando una imagen de narrador omnipotente en la historia, solo para luego darnos cuenta de que el narrador realmente es un narrador testigo con un personaje que está adentro de la novela, y al final del libro se da el descubrimiento de que el narrador, de quién en verdad es el narrador, no vamos a decir quién por propósitos de spoilers. De que no spoiler alert. Pero Italo Calvino juega mucho con la narración, ya que en un momento se empieza como si estuvieras leyendo un libro normal y luego se rompe la cuarta pared y Italo Calvino narra como si te estuviera contando realmente lo que tuviera que pasar o cómo lo narraría la persona que está narrando. Entonces, este es un elemento en el que se ve muy afectado por el autor y que modifica mucho la experiencia que tienes con el libro. Otro elemento sumamente interesante de la novela son los personajes. Evidentemente, todas las novelas no estarían completas sin la inclusión de los personajes. Aquí en El caballero inexistente, el tema de los personajes es un tema sumamente interesante, ya que cada personaje es sumamente distinto al otro. Entonces, esto hace que la historia de Calvino sea más completa, más llena y evidentemente también más diversa. En nuestra opinión personal, nuestro personaje favorito fue Gurdulú. De cierta forma, el tono que Calvino le da a Gurdulú hace que el lector realmente se ponga a cuestionar ciertas cosas y entre en un análisis más profundo de lo que es la historia. Y también es como el no tomarse el tema de los caballeros tan en serio, es irse a un lado más cómico de la típica historia que conocemos de los caballeros. Bueno, el elemento sorpresa de la obra. Y esto ya fue mencionado anteriormente en el video, pero principalmente el elemento sorpresa es como Italo Calvino juega con las imágenes que nosotros creamos basadas en la obra
poniéndonos nuevos descubrimientos y nuevas revelaciones, ya sea en el tipo de narrador, así como en el tiempo, y pues obviamente los aspectos más literarios como en la trama del libro y descubrimientos que suceden con los personajes. Entonces, el elemento sorpresa, o lo que hace este libro muy especial, es básicamente eso, como Italo Calvino, aparte de poner descubrimientos en la trama o en los personajes, también juega con eso que es el narrador y el tiempo en el que está la historia, para así crear una imagen distorsionada de cómo están las cosas y cómo todo es abstracto conforme va pasando la obra. Y gracias a esto podemos apreciar cómo Italo Calvino maneja la realidad como se le plazca. Él quiere dar su versión de la situación, entonces aprovecha del uso de estos recursos para darle esa versión al lector. También podemos interpretar el uso de estos elementos sorpresas de parte de Italo Calvino como una forma de mantener al lector interesado y que le invierta la lectura. Y podríamos decir que este uso de elementos sorpresas, de no hacer lo que se espera que suceda en la historia, se puede considerar un broche específico de la literatura de Italo Calvino. También la forma en la que el autor logra romper esa cuarta pared con los lectores los involucra mucho en cómo está escrito el libro y los hace meterse en la misma realidad que el autor de El Caballero Inexistente. Y crea una mayor relación entre escritor y lector, lo cual puede propiciar a una mejor lectura. Italo Calvino crea los personajes de formas sumamente diferentes y podemos interpretar que usa los personajes obviamente para llevar el flujo de la historia, pero que también estos personajes sirven como barco para las diferentes etapas o diferentes formas que existen dentro del existencialismo. Entonces, la forma en la que estos personajes se relacionan en el relato escrito por Calvino es que su conexión es el existencialismo. Todos están buscando la razón de su ser. Entonces es interesante la forma en la que usa los personajes, no solamente como lo que son personajes para conducir la historia, pero también de cierta forma convierte a cada personaje en un símbolo dentro del existencialismo. También es importante tomar en cuenta que este libro pues es un mito y cómo Italo Calvino utiliza el mito para enfocarnos en problemas de la vida moderna. Y uno de esos es cómo nunca vamos a encontrar nuestro propósito de vida. Italo Calvino lo hace por medio de los personajes y cómo ellos tienen un propósito, pero cómo este va cambiando conforme las circunstancias van sucediendo en la obra. Y también es la búsqueda de la perfección en diferentes cosas. Y Italo Calvino también lo hace por medio de los personajes, como cada uno muestra su propia interpretación de lo que a ellos consideran divino o perfecto o su ideal. Pero también, como dije anteriormente, este va cambiando conforme suceden diferentes circunstancias. Entonces es importante tomar en cuenta que este libro también, como todos los mitos, se basa en que puedes adaptarlos a la vida moderna y con eso puedes hacer una interpretación de los problemas que tenemos en la sociedad de hoy en día. Y también podemos usar el hecho de contener diferentes interpretaciones en un mismo libro como la forma de Italo Calvino de ofrecer varias perspectivas al lector, pero a la par podemos interpretar el uso de diferentes corrientes, de diferentes pensamientos, como un dilema que tiene el mismo Italo Calvino y que trata de resolver mediante la escritura de esta historia. Gracias por su atención y los vemos la próxima semana. Like y suscríbanse. ¡Sí!